Bueno, yo aquí en Alemania trabajo en una funeraria. Wow, un tema... El error es que yo dejo la maleta ahí. Cuando yo regreso la maleta está rasgada. Yo ya estoy luego de eso, ya pasó la maleta, pasó todo, y estoy en la sala de abordaje listo para entrar al avión. No, me llaman por el altavoz, me dicen que tengo que presentarme con el personal de la aerolínea. Digo, ¿qué pasa? Que no puedo viajar. Que mi pasaporte presenta un bloqueo por el gobierno americano. ¿Cómo son las cosas? Vine a conocer aquí a un compatriota en mi ciudad que recién llega. Un colombiano me escribe un mensaje diciéndome: hermano, estoy acá en tu ciudad, conozcámonos, encontrémonos, porque realmente es una sensación muy chévere conocer de tu misma cultura en un país diferente, y por eso les traigo esta historia. Quiero que ustedes conozcan a este colombiano, a este latino que recién está llegando a abrirse pasos en este país. Sean bienvenidos a una nueva historia. Hola gente, mi nombre es John y aquí les va un poquito de mi historia. Hola John, ¿qué tal? Bien, Cuéntanos un poquito cómo ha sido, o qué era lo que hacías. Iniciemos por esa parte. ¿Qué era lo que hacías en Colombia? ¿Quién eres tú? Soy de Cali, soy realmente como muy caleño. Realmente digamos que siempre viví en Cali. ¿Y qué hacías en Cali? Yo soy ¿A qué te entrenador. dedicabas? Yo soy licenciado en Educación Física. Entrenador. Egresado de la Universidad del Valle. Cuando recién inicié, digamos que uno no sabe en qué va a trabajar. Uno no sabe. Porque el deseo siempre fue trabajar en fútbol. Pero la vida me llevó primero por el lado del fitness. Y yo me dedicaba al entrenamiento personalizado. Pero de a poco fui retomando el tema del fútbol, ¿vale? Fuera de cámaras, ¿qué me estaba diciendo el señor polaco? Es que él es el esposo de la señora que nos tocó ir a recoger. Eso es un señor polaco, estaba con el hijo y la esposa se murió. Nos llaman a la 1:30 de la mañana. O sea, me llaman a la 1. Sí. Tengo que ir a la 1:30 a estar en el domicilio de ellos. Y era un 5.º piso y no había ascensor. Bueno, y entonces acláranos aquí ya entrando en temas de trabajo. ¿Por qué a esa hora vas a un 5.º piso con un señor? Ah, bueno, y ok. ¿A qué vas a hacer allá? ¿Qué es tu trabajo? Bueno, yo aquí en Alemania trabajo en una funeraria. Wow, un tema... A ver, para la persona que no está en el medio o que no está acostumbrada quizá, es como raro. Claro. Y además en tu día a día no conoces gente como que yo trabajo en la funeraria, tú también, como que no es tan y común. venir aquí y decir, porque me digas, trabajo con los muertos, cargando muerticos, exacto, por así decirlo. O... Mira, van 3 muerticos, 4 muerticos. Suena cómico, pero es así. De pronto nos dan un plan de trabajo. Ajá, con los nombres de las personas, la ubicación, obviamente. Y nos dicen, mira, esta persona hay que recogerla en el hospital de Sindelfing, en el hospital de, qué sé yo, bueno, en X parte. Altenheim o algo así. Sí, obviamente que tampoco nos vamos a ir hasta Frankfurt, pero sí es más o menos, hay un rango de operación, se puede decir, de la funeraria. ¿Y cómo ha sido ese cambio de entrenador, de hacer deporte, entrenar a personas y venir acá? A ver, lo que pasa trabajo? es que, sí, lo que pasa es que cuando yo vengo para acá, digamos que yo en Cali tenía una estabilidad dentro de mi inestabilidad, por decirlo así. Yo soy independiente. En Cali yo no tenía un horario como que yo trabajo de 8 a 5, no. O sea, tengo tantos clientes en la mañana como puedo tener 5 en la mañana como puedo tener 3 en la noche. Depende del horario también de las personas. Claro, por eso la inestabilidad. Tú no sabes cuánto te va a entrar al final. Correcto. Puede ser poco, puede ser menos cada mes. Sí. Pero digamos que tienes un promedio más o menos. Tienes un rango donde te manejas. Sí, tienes unas horas donde tú dices, mira, a esta hora no me llaman ni para cobrarme. O sea, literal. Cuando llegas tú acá, no tienes esa libertad porque no es tu empresa. O sea, depende del trabajo que hay que hacer. Por ejemplo, me llamaban la última vez a la 1 de la mañana. Había que recoger, claro, había que recoger un cadáver y afortunadamente era aquí mismo en la ciudad. Y bueno, lo malo es que todo tiene como sus... Mira, lo malo es que era un 5.º piso y ni siquiera, mira, por ejemplo,
¿qué te digo yo? No, no es, tú acá ves estructuras como de casas antiguas, pero esa no era propiamente una casa antigua. Es como, en Colombia era un edificio de apartamentos, pero eran apartamentos que se veían no tan bien remodelados, por decirlo así. Entonces no había ascensor. No había ascensor. Ese es el problema. Ese es el problema. Y me tocó con una chica. Entonces, obviamente la mayoría de la fuerza, ¿quién la tenía que hacer? Yo. Entonces, ¿Y cómo les fue? Afortunadamente no se nos cayó el cara. No, mentiras, afortunadamente no fue bien. Digamos que son cosas como gajes del oficio, ¿vale? Yo sabía que cuando me mudo acá tengo que renunciar a mi comodidad, a las cosas a la libertad que tenía dentro de mi trabajo. También culturalmente es diferente, ¿no? En Colombia tú ves la gente en las calles, ves como más vida nocturna o más gente transitando. Digamos que aquí la gente es más como de mi casa al trabajo o de mi casa a la escuela. Ahora, justamente mañana completo 3 semanas de haber regresado. Ya hay que decir que ya había venido en 2 ocasiones anteriores. Digamos que el hecho de haber venido, ya esta es mi 3.ª vez que vengo acá, es de a poco te va como quitando ese choque, por decirlo así, ese choque cultural, ese poquito como de pánico escénico de que no conozco nada, no conozco a nadie. Y también que desde el principio empecé a conocer gente, entonces eso me ayuda mucho, la verdad. Aparte, la gente acá me ha tratado muy súper bien, tanto personas, o sea, como fuera de, digamos que la familia de mi pareja, pues obviamente, pues me trata súper bien, gente súper querida, me han ayudado muchísimo y obviamente que también, digamos que mis sentimientos hacia ellos, que obviamente que es recíproco, que obviamente que los quiero y... O sea, lo importante es que la familia de tu pareja te ha recibido y eso te ha ayudado aquí como a amañarte, por así decirlo, en el poquito tiempo que mira llevas. Que ese ambiente familiar que se respira es muy chévere, es muy bonito eso y es muy bacano sentir que llegas y la gente te aprecia, la gente te recibe bien. ¿Y es difícil conocer gente? Lo que pasa es que hoy en día es muy diferente a hace unos años. Ahorita tienen las redes sociales, digamos que es una herramienta para, en el caso de los hombres, para nosotros es muy importante el fútbol. Te ayuda a socializar muchísimo y hay grupos de que hacen hasta torneos y todo. De hecho, hoy tengo un partido. O sea que sí ha sido, entre comillas, fácil para ti encontrar gente. Para mí ha sido fácil. Ok. Para mí ha sido fácil. Entonces, pues nada, y lo importante es que obviamente uno llegue, se comporte obviamente bien. Para los alemanes es súper importante el tema del tiempo, súper. Si te colocan una cita a la 1, pues trata de estar 10 minutos antes. Eso es súper importante, para ellos es sagrado el tiempo. Sí. Pues uno está acostumbrado que en Latinoamérica uno habla y te pasa el del aguacate, el del video temporal, de la basura, y hacen mucho escándalo. ¿No extrañas eso? No, es que realmente a mí no me gustaba eso en Cali. Ajá. Entonces, digamos que esa paz que esta gente tiene y que quieren conservar es también importante. Entonces, si uno llega y uno pues, trata de no hacer ruido, de no tirar basura a la calle, de, mira, así no haya nadie, respetar el semáforo. ¿Y podrías, por ejemplo, decir, digámoslo así, rumbear? ¿Has rumbeado tú en ese poquito tiempo y en las veces que has venido, has rumbeado en tu apartamento, claro, donde estás viviendo? Ah, no, el apartamento no. No. Ok, no, esa era mi pregunta. Aparte porque es que, digamos que es una concepción propia. O sea, yo considero que la casa es para vivir y la discoteca para rumbear. ¿Y qué creerías que una persona, un latino que viniese acá con ese concepto de que, ok, podría hacer una rumba acá en el apartamento, ¿lo podría hacer o tendría problemas? Las normas de convivencia no te dejan, porque es que tú ya estás poniendo la música y te llama el vecino a la policía. O sea que tú ya les vendrías diciendo a todos ellos que se vayan olvidando un poco de esa fiesta en el apartamento. Lo que pasa es que nosotros, cuando venimos a un país diferente, y más con un tipo de cultura como tan arraigada a las normas como los alemanes, tenemos que saber que hay cosas que tenemos que dejar atrás y que esas cosas acá no van. Bueno, es interesante. Eso lo deberíamos hacer. Caminar encima del pasto. Sí, claro.
Él está más alemanizado que yo, creo. Sí, no deberíamos hacer esto, sino que ya lo hicimos de forma inconsciente. El idioma todavía, obviamente que yo me esfuerzo y en la casa estudio y veo televisión y todo, porque pues digamos que ya en la casa hablamos español, porque digamos... Esa es la desventaja, es lo que yo también tengo, que con mi esposa, nosotros ya llevamos casi 10 años, vamos a cumplir este año 10 años. Dios. Y nosotros nos conocimos en español. Igual que nosotros. Ella estaba aprendiendo español en ese tiempo, yo no hablaba nada de alemán, y ella como estaba aprendiendo español, pues siempre era español, y yo llegué hace casi 4 años acá, y hace 6 años, por así decirlo, siempre fue español, y cambiar ese chip con ella ha sido difícil. Es muy complicado porque la comunicación tiene que fluir. Entonces a veces no hay situaciones donde necesitas, bueno, respuesta ya y solucionar algo ya. Claro, tú necesitas la rapidez para la solución. Y a ellas, en este caso, no les va a dar el tiempo, esperar que este man traduzca. O sea, no se alcanza. Entonces tiene que fluir la comunicación. Y digamos que en el caso de ella, digamos que lo que pasa es que ella aprendió a hablar español desde muy chiquita en España. Entonces, de hecho, conmigo se ha latinizado un poquito su español, porque antes tenía su español más españolete, más con la feta y así. ¿Sabes qué? Ahora me hace reír porque mi esposa, lo siento amor que tengo que hablar un poquito de ti, aunque no le gusta mucho eso que hable, pero nos conocimos en Argentina. Y ella aprendió el español argentino, o aprendía ese español. Y ella, yo la conocí cuando ella me decía, yo me llamo, viste, che, qué boludo que eres. Y ahora ya no me dice qué boludo, ahora me dice qué tonto que eres, pendejo, o algo así. Bueno, pero no tan feo, pero sí en ese estilo, más colombiano un poquito. Digamos que lo que pasa es que el acento de los colombianos es más plano, es más... neutro. Es más neutro y es más bonito, de hecho. O sea, sin porque no sea colombiano ni nada, sino que realmente lo dicen. ¿A ti te gusta más el colombiano? Y he escuchado de que la gente de afuera dice que el mejor acento de español es de los colombianos. Discusión acá entre todos, ustedes digan cuál es el mejor. Pero sí lo he visto bastante. Entonces digamos que a pesar de que yo soy de Cali, pues no sé eso ya lo dirán los demás, si tengo muy marcado el caleño. No tanto, pero sí se te escucha, por ejemplo. Sí hay una base. Pero he escuchado algunos que de verdad cada rato digo, uy, eres del Cali, eres bayuno, y yo... Yo, por ejemplo, o sea, siempre se nos dicen por lo menos con el vos. Exacto, cosas así. Pero no, ella se ha matizado ya es español. O sea, ya el español de España ya ha estado disminuyendo y un poquito más el latino colombiano. Sí, también tiene influencia de Puerto Rico porque tiene familia en Puerto Rico. Entonces a veces como que, mi amor, es como que, ¿vamos a cantar reggaetón o qué? Es como que, sí, a veces tiene... Pero es gracioso eso. Sí. Pero bueno, digamos que habla bastante bien. Y ese claro, es bien por ella, pero mal por ti porque estás en Alemania y el primer contacto, por así decirlo, el que tú buscas es tu pareja, ¿no? Correcto. En el que podrías apoyarte un poco, pero no ha sido ese tema para ti. No, yo estudio en la casa y veo tele y tengo apps y tengo hecho un cuaderno que estoy haciendo. Eso es muy bueno. Mira, literal, si alguien quiere aprender alemán, digamos que lo clasifiqué así, tengo como 25 ítems, si no estoy mal, donde tengo colores, números, estaciones y clima, qué sé yo, varias cosas, saludos, de todo. Entonces, de alguna manera, repasarlo e ir refrescando ese vocabulario te ayuda bastante. Hemos estado hablando un poquito más o menos en lo general y he visto que has hecho muchas cosas. ¿Cuántos años tienes que no te he preguntado? Tengo 37. 37. Tengo 37. ¿Has aprendido otro idioma aparte del español? Intenté aprender inglés. ¿Te fue bien más o menos? Es que, digamos que el hecho de ser independiente laboralmente, a ver, tienes tiempo y no tienes tiempo. Eres dueño de tu tiempo y a la vez no lo eres. Porque, mira, si tienes algo que pagar y te llaman para una clase a tal hora y tú tenías pensado ir a tomar clase de inglés, mira, primero tienes que ir a pagar lo que... Entonces, de a poco fui descuidando el inglés. Y ahorita con este idioma, a tus 37 años, ¿ha sido difícil? ¿Crees que ha sido un poco complicado aprenderlo? Pues difícil es, pero no es el coco que la gente cree. No se asusten. No, realmente no es que la gente, eso, no. La gente ve la letrica que parece una beta del alfabeto griego que se llama Etset,
y la gente ve esa letra, ve la U con los dos puntitos y se pegan el susto de la vida, pero realmente no. ¿Y cómo has ido ya trabajando acá con ese alemán? Porque recién llegas, estás aprendiendo alemán. ¿No has ido a un o sí has ido a un curso? Nunca he tomado un curso. ¿Lo estás aprendiendo como de, autodidacta? Digamos, en materia, en tu trabajo, día a día has estado aprendiendo? Digamos que yo he sido como mi propio profe, como que he sido autodidacta. Me he buscado recursos, canales de YouTube, me he buscado apps. Entonces, digamos que por mi cuenta he aprendido y pues por lo menos para pasar el examen de la U no me dio. Ajá, y ahorita ese contacto con la gente, ¿cómo te comunicas con los compañeros de trabajo? Me prohibieron el inglés, me prohibieron el español. Okay. Kein English, kein Spanish. Chao. ¿Y cómo, Deutsch. te desenvuelves entonces en el trabajo? Porque tú también cuando estás trabajando y con este tema, con muertos, también tú debes entender a la otra persona muy bien si te está hablando de que, no sé, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer este otro. Tú debes estar pendiente. Depende. Lo que pasa es que en la funeraria se hacen varias tareas, ¿no? No solo una cosa. Digamos que yo estaba acostumbrado a ver otro formato en Colombia. Eso no es muy diferente acá. Digamos que el tema del lenguaje, la dinámica del trabajo te ayuda. Entonces, porque tú ya sabes con tu compañero, digamos que han sido muy pacientes conmigo también. Digamos que han sido muy chéveres conmigo. O sea, has tenido, por así decirlo, un poco de suerte. Sí. Y tus compañeros te han ayudado. Sí, han sido pacientes. La verdad, sí. Entonces, igual, hay uno que me intentaba hablar en inglés y cuando mi suegra se dio cuenta que me hablaba en inglés, ella le dijo, hey, kein English. Entonces... Te cortaron ahí. Claro, Deutsch. Entonces... De cierta manera igual, claro, complicado al inicio. Claro, pero si no es así, no lo haces. Entonces busca la manera más cómoda. ¿Y has tenido algún momento en el trabajo que tú digas, lo siento, espérame, buscas en algún lado o realmente o vas y tú mismo y lo haces? No, muchas cosas las hago por iniciativa porque ya sé más o menos qué hay que hacer. He tratado de molestar lo menos posible a otras personas y de ser como muy independiente. Me gusta eso, salgo solo, voy al metro solo, voy a Stuttgart, voy a otras partes solo. Bien, chévere, o sea, eso va en tu actitud, ¿no? Sí, una vez me le volé a Suiza. ¿Cómo? ¿Sin decirle nada? Y tú No tanto sin decirle nada, sino que es que ella tenía que trabajar, yo no estaba haciendo nada, era un sábado en la mañana, no había físicamente nada que hacer, o sea, realmente estaba aburrido en la casa. Entonces yo miré el mapa de la región y yo dije, hay un lago que yo siempre quise ir, yo quiero ir a Constanz. Le dije, y veía el mapa, veía las fotos y era súper chévere, y yo decía, yo quiero ir a Constanz. Cuando yo llego a Constanz, mira, yo iba con otra chaqueta, pero era más o menos del mismo tipo de ropa que tengo. Cuando yo me bajo en Constanz, de hecho me bajé en Singen, que era la estación más cerca, y yo veo que todos esos chicos empiezan a bajar como si fueran para un lago, para una piscina. Yo, miércoles, ¿yo qué hago aquí? O sea, estoy de pato porque tengo ropa que no va. O sea, todo el mundo va a tirarse un chapuzón. Y yo... ¿Para dónde vas, amigo? ¿Te estás equivocado aquí? Claro, ¿no? entonces yo veo que el tren dice Zurich. Yo le pregunto a la chica, claro, porque yo compro en la estación principal, compro el ticket que me lleva hasta Singen. Y cuando yo veo que ya todo el mundo se dijo, yo cago aquí, entonces le pregunto a ella que si el tren va hasta Zurich, me dice que sí. Yo le digo que si le puedo pagar el excedente o que dónde lo puedo pagar. Ella me dice que no, que ya me registró. O sea, viajé gratis de Singen hasta Zurich, por decirlo así. Ok, te salió gratis. ¿Y cuán lejos gratis. estabas ya? O sea, digamos, desde ese lugar hasta... ¿Era bastante lejos? Para hacer más o menos unos 8 kilómetros, creo yo. Ah, es que está ahí al lado. 8 o 10 kilómetros, ponle. Ok. Sí. ¿Y llegaste entonces a Zurich? Sí. ¿A Suiza? Sí. Y ya me coloqué a caminar por ahí, tomar fotos, conocer. De hecho, yo ya me iba a regresar a Colombia. Entonces yo dije, pues mira, ya estoy aquí al lado. Pues mira, tengo Suiza al lado, pues ¿cómo no voy a ir? ¿Y tu esposa qué te dijo? Pues a Porque ver. en ese tiempo, o sea, ahorita te defiendes un poco, pero en ese tiempo, estamos hablando de hace unos meses, no sabías nada. Nada, o sea, realmente a mí me salvó el tema del, digamos que yo ya sabía que era un país muy caro. De hecho, creo que es el más caro de Europa. Sí. Entonces, yo ya sabía más o menos ese dato. Entonces voy caminando por la estación principal, ahí tiene una calle y está todo, centros comerciales, qué sé yo. Cuando salgo y escucho un lenguaje latino, pero como más o menos como caribeño,
No sabía si era venezolano, puertorriqueño, dónde, no sabía, pero sabía que era latino. Ajá. Y eran unos chicos que hacían delivery. Ujú. Entonces le pregunto a ellos, pues ustedes son los que conocen, ¿qué me recomiendan que pueda comer más barato? Porque pues aquí no me puedo quedar sin dinero. Claro. Y ellos, bueno, me mandan para un sitio, me dan unas indicaciones, porque es que allá no podía aprender datos. Dato importante, no podía aprender los datos porque Suiza no hace parte de la Unión Europea. Ujú. Y el contrato que tengo yo, solamente los datos los puedo utilizar en la Unión Europea. Ujú. Y Suiza no Claro, es en el momento que yo prenda los datos móviles, creo que me va a llegar una factura. Dios mío, Tu, no. tu pareja va a decir, hermano, ¿usted dónde se metió? ¿Dónde estaba? Claro. Y mira lo que me llegó. Claro, entonces no era que yo me lo ocultara a ella porque me quisiera volar, sino por el tema de que tenía que pagar los datos porque si no la cuenta sale carísima. Entonces, digamos que no, ella muy relajada porque sabe que, pues a ver, yo salgo es por ahí, salgo... Tú le dices, amor, yo voy a, no sé, a aquel lago. No, yo estoy acá en Zurich ahora. Sí, así fue, literal. Cuando yo llego a la estación ya de regreso, ¿es dónde estás? Y yo, ya estoy de regreso en Singen porque vengo de Zurich. Y yo, Dios mío, ¿este tipo dónde se metió? No, pero es chévere, o sea, que tú también estás abierto a que pasen cosas y que, bueno, Es un aquí no pasan muchas cosas No. malas, por así decirlo. Lo malo fue que no saqué el pasaporte. No llevas ni pasaporte. No llevaba el pasaporte ese día donde me aborden, Dios mío. Y donde te agarren. te Dato van a poner- importante. sí, donde te agarren te hacen problemas. Sí, hay que cargar el pasaporte siempre. Siempre, sí. O menos una fotocopia, pero claro, siempre trae el físico. pero Claro, si te agarran. Dios mío. Entonces, Eso fue eso... una volada que tú tuviste. Sí, pero fue una volada medio inocente, o sea, una volada... No, pero lo chistoso es que tú le dices, amor, mira, ya voy regresando Sí. de Zurich, pero no era que tú ibas a estar en aquel lado. No, y en la noche teníamos el cumpleaños de la mejor amiga de ella. Entonces había que llegar con el tiempo. Claro. Justamente de regreso el tren se varó, no sabemos por qué, el parlante no decía nada. Y Simplemente ustedes quietos. quietos, como 40 minutos. La gente se bajaba a fumar y todo y así. Y tú, no entendiendo porque no había ni parlantes, la Exacto. gente hablando y tú tampoco no Sí, entendías. no entendía nada. Yo dije, aquí me quedo porque este es el tren que me lleva. Claro, donde yo me bajé ahí. Dios mío. Una preguntita, ¿cómo resultaste aquí en Alemania, si nos puedes contar? Pues a ver, digamos que durante la pandemia, ¿Qué fue la razón que te trajo acá? pues hay una razón de fondo y una razón específica. Ajá. La razón de fondo, digamos que cuando empezó la pandemia, claramente, mira, no podía salir a ningún lado, todo era toque de queda, toque de queda. Aparte mi trabajo muy presencial, el de entrenadores, me afectó terriblemente, el trabajo de entrenador es muy presencial. Entonces hubo clientes que fueron muy lindos conmigo y me acompañaron en la pandemia de manera virtual. Entonces digamos que no me dieron la espalda y es digamos de esas clases de clientecitos que uno dice son más que clientes. ¿Vale? Chévere que me ayudas, hombre, en Sí, esta dificultad. Tanto realmente para sí. él quizás también porque Sí, a todos nos afectó. Sí, pero durante ese tiempo, pues a ver, yo había venido en una relación anterior de más de 5 años. Y pues realmente ocurrió algo que fue, pucha, es muy terrible porque... Que no se lo decías a nadie. No. No porque es que te ocurra en una época normal. Listo, tú sales a un bar, sales con amigos, juegas ¿Nos puedes fútbol. contar frente a cámaras qué fue esa situación? Si puedes, ¿no? Sí, no, digamos que fue un tema, pues, a ver, que mi anterior pareja, pues, le empiezo a dar cuenta de que había alguien más de parte de ella. Ok. Entonces, pero lo terrible es que me doy cuenta, coincide con mi cumpleaños. Oh. O sea, me dio un regalazo de cumpleaños lindo, pues. Aparte, mi cumpleaños estaba en medio de una pandemia, como te digo. No te puedes salir a tomar una cerveza, no puedes salir con amigos. Mira, literal, la policía te multaba si tú sales a la calle. O sea, solo puedes sacar al perro al parque y ya. Digamos, tú pasar la tusa o pasar ese despecho Sí. fue duro porque, claro, de alguna forma te vas a un bar, invitas a los amigos. Exacto, y sí. como que la cabeza se distrae un Sí, poco, sí, sí. pero encerrado, con Terrible. tremendo notición. Y en pa' tu pleno cumpleaños. pa' tu No, cumpleaños, no. hermano. Dios mío. Ahí sí como dice, más duro que talón de loco. Pero no. Pero justamente para ese tiempo, mi mamá, desde antes, ella ya tenía una relación a distancia con los niños de Alemania. Ok. Entonces, yo hablé con mi mamá, le dije, mamá, mira, yo aquí me puedo defender solo.
digamos que esta pandemia no va a ser para siempre, pero yo tengo económicamente me autosustento. Sí, veo que puedo estar bien Sí, solo. sí. Mejor si vos te buscas estabilizar con tu novio. Con tu pareja, digamos. Con tu pareja, sí. Entonces, pues, buscamos la manera, empecé a buscar información en internet. Básicamente fue en grupos de Facebook. Información sobre dinero que había que traer, cosas para hacer cursos de alemán. ¿Vale? O sea, tú como hijo le ayudas a tu madre para que ella ya Sí, yo le ayudé. resolviera su Claro, relación. sí, es que yo le ayudé hasta a escoger la pareja. No, bueno, ok. Claro, o sea, tú fuiste un mecanismo para que ella encontrara una pareja. Sí. Okay. Sí, Claro, igual si ya estás sola y si quieres tener con alguien, ¿por qué no? Hombre, no es, uno de sí, hijo pues puede ayudar, claro, ¿por qué no? Sí, porque no es justo que uno se haga su vida y ella no. Sí, o sea, sí, si puede uno, si está en sus manos ayudar, sí, ¿por qué no? sería un poco egoísta de parte de uno. Sí, no, y ver una mamá feliz, si es de verdad una persona buena, pues Sí. qué más, qué chévere. Sí. Okay, entonces, nada, hubo personas que me respondían en la publicación, otras que me mandaban mensaje por interno. Ahora, digamos, empezamos a hablar normalmente, como todos los días, básicamente porque ya justamente están en vacaciones, para ese tiempo en Italia, creo. Y empezamos a hablar y hablar y hablar, y el hecho de que tú no hables con nadie y como que tengas un buenos días, cómo estás, cómo has seguido, porque también obviamente que le conté la historia de lo que había sucedido, y ver que tienes esa compañía es muy bacano. Pero ¿cómo fue ese primer contacto? ¿Cómo se conocieron? A ver, no se puede viajar, ¿no? No se puede viajar. Claro. ¿Cómo hablaron? Claro. ¿Cómo se contactaron, por así decirlo? Ella me escribe por interno. ¿Tú lanzaste alguna pregunta sobre ese tema? Sí, coloqué una publicación. Ajá. General para todos. Sí. Aclaro que el grupo era de latinos, en este caso en Stuttgart. O sea, yo esperaba que me respondieran latinos. Claro, que son los que saben más del tema. Claro, no una alemana. Exacto. Sí. Entonces ella me escribe por interno y empezamos a hablar todos los días. Todos los días. Y lo que me cuentas de que cómo estás, un hola. Es un detalle muy bonito. Claro. Y ella de entrada se mostró muy abierta a ayudarme en el tema y toda la cosa, y con datos, y aparte de trabajar en la seguridad social. Entonces digamos que tiene muy buena información. Claro, eso te ayuda bastante. Sí. Entonces nada, empezamos a hablar y hablar, se fueron acercando como los lazos y la conversación fue tomando otro rumbo. Ya no era tanto hola, solamente como estás y los papeleos, sino que desayunas, que desayunas. Exacto. ¿Dónde estás? Cosas así, ya después llamadas, videollamadas. Entonces, y se fue desarrollando toda esa relación. Entonces ya después ella viene, se presta la oportunidad que ella se abren un poquito, se flexibiliza las normas. Ella viene para una Semana Santa. Semana Santa 2021 viene ella. Nada, estamos en Bogotá, San Andrés, Cali. Ya digamos que nos conocemos mejor, andamos por ahí, la llevo a la casa. ¿Tú le mostraste digamos, sí, tu casa? Sí. Tu ciudad. Conoce a mi madre. Claro, la ciudad, los alrededores. Sí, a mis amigos. Bueno, entonces sí, digamos tu casa, tu hogar, tu vida le mostraste. Sí, ya después ella tiene que regresar. Digamos que después yo planeo venir para mi cumpleaños, porque era Semana Santa y mi cumpleaños era en mayo. O sea, como 2 meses después. Me pasó un cacharro en el aeropuerto, pero bravo. Ya cuando decidiste, me voy a Alemania a ver... No, porque yo venía de visita. Claro, no, pero ya digo, cuando tú decidiste venirte acá, entonces en el aeropuerto te pasó algo. Claro. ¿Qué te pasó? Yo llego al counter, pues, a pasar la maleta. Yo tenía toda mi documentación en una carpeta, pues, tenía todo al día. Tú tenías todo ordenado. Todo ordenado. Chévere, importante eso, tener todo bien ordenadito. Sí. Para cualquier cosa, claro, aquí está. Sí. Entonces, digamos que a nivel de documentos estaba ok. Cuando yo veo que llega la policía y se me acercan como 5 patrulleros, de hecho jóvenes, muy jóvenes, y uno yo me pide la cédula. Le digo, ok, señor agente, le paso normal, le paso la cédula, él la consulta, me mira mal, se regresa más o menos unos 10, 15 metros con los otros policías, la vuelve a la consulta, se regresa conmigo que casi que me la tira y me dice, ok, yo bueno, gracias. Bueno, ya que averiguaron lo que tenían que averiguar, yo sigo. Claro, digamos que en el aeropuerto, digamos que si la persona tiene un carácter explosivo, le va a tocar guardarse bastante eso porque... Claro. Comportarse, digamos, mesurar. Digamos que el viaje de uno está en manos de ellos. Si te portas mal... Si te quieren joder, te van a joder. Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa? Tú ya vas allá Cuando paso, a dejar la maleta, ¿no? Sí. Entonces, un papel que me faltó firmar. Entonces, hay unas mesitas con un lápiz, con una firma. Voy a firmar,
El error es que yo dejo la maleta ahí. Ujú. Cuando yo regreso, la maleta está rasgada. Rasgada. Qué raro, ¿no? Claro, Rasgada. rara, y estaba la policía cerca. Pues, escucha, acá no quiero pensar pensar mal de la policía. Estaba la policía cerca. Error, que yo viajé con una maleta de lona. Más Esa maleta fácil. más fácil. Entonces esa maleta no es recomendable que si alguien va a viajar que no utilice maleta de lona. Cuando yo regreso, yo veo la maleta está rasgada y abro la maleta dentro de los policías y mira que no me vayan a meter nada raro. Entonces el policía me dice, ¿usted para qué mira eso? Claro. No, igual tú precavido, hombre. Entonces le Qué digo, raro, ¿no? entonces ya estaba yo un poco enojado y yo le digo, pues porque es mi maleta y por seguridad quiero mirar. Mm. Me hace así. Y siguen ahí. Entonces yo O sea, el grupito estaba de los policías, estaba Sí, al lado tuyo mientras claro, que tú pero revisabas. de hecho, antes de, yo había comprado una maleta de una ponimalta y un pastel Ajá. en una panadería de afuera. Ujú, ujú. Entonces, para que ellos se me quitaran de encima, yo dije, bueno, ya me coloqué a comer algo delante de ellos. Claro, esto es para las personas, no sé si no conocen, es para que no piensen que uno es una mula. Exacto. Lo que llamamos nosotros, que Exacto. llamamos Entonces ya cocaína. que se me quiten de encima porque es muy, esa sensación no es chévere. Claro, no, incómodo. Entonces, nada, cuando yo vuelvo, cierro la maleta, la entrego y me dicen que no, que mi pasaporte no pasa. Ellos lo escanean el código de barras y dice que no pasa. Los de la aerolínea. Sí, los de Lufthansa. Entonces, Lufthansa, ok. entonces les digo yo a ellos, que te arrojan alerta. Ujú. Entonces le digo a la chica de la pantalla, muéstrame el monitor de la pantalla, yo quiero ver cuál es la alerta que arroja. Sí. Porque si te arroja una alerta, te tienes que decir más o menos qué tipo de alerta es. Ujú. No podemos. Dije, pues mira, es mi Igual, pasaporte. exacto, Claro, es mi son mis pasaporte, datos, yo sí. tengo que saber. Ujú, ujú. ¿Quién no si yo? Exacto. Entonces le digo, muéstramela. Entonces llámame a alguien de soporte técnico de la aerolínea o del aeropuerto Ujú. que nos verifique eso. Y no quisieron. Ok, y entonces, ¿qué decidiste Entonces, hacer? O sea, no, en últimas uno de la aerolínea dijo que no, que lo hizo de forma manual y que sí pasó el pasaporte. Yo ya estoy luego de eso, ya pasó la maleta, pasó todo, y estoy en la sala de abordaje, listo para entrar al avión. No, me llaman por el altavoz, me dicen que tengo que presentarme con el personal de la aerolínea. Digo, ¿qué pasa? Que no puedo viajar. Que mi Ush. pasaporte presenta un bloqueo por el gobierno americano. Y el gobierno americano. Sí, el vuelo hace Bogotá, Punta Cana, Frankfurt. Ujú. Yo le digo, primero que todo, Punta Cana es parte de República Dominicana, no de Estados Unidos. Ujú. Y nosotros, los colombianos, podemos entrar sin pasaporte. Segundo, yo nunca he estado en Estados Unidos. Entonces, no sé a qué te refieres. No, y entonces me dice una respuesta medio estúpida. Me dice, mira, llama a la embajada y que te solucionen. Y llama a la embajada. O sea, ¿Cuándo era eso? sábado en la noche. A ver. noche. A ver, Llama, entonces claro. le dije a ella que no me tomara por tonto y que más bien me dijera que no me querían dejar viajar. Sí. Le dije, bueno, entonces mándame por Ámsterdam, por Madrid, por cualquier parte, pero yo necesito estar en Frankfurt. Ya. No, y ya tú tenías problemas con estos policías que uno no sabe, Claro. te querían meter algo, ¿no? Entonces, Digámoslo así. No digamos quiero- que lo que yo pienso es que quizá trabajan como en llave y como yo no me dejé meter nada en la maleta, o sea, me dañaron realmente, el viaje. Yo creo que de verdad había algo ahí. Sí. No quiero decir el nombre, no sé si esto lo censuran o algo, pero una sustancia blanca, digámoslo Quizá, así. quizá, Porque una que maleta no sea rasgada. harina de trigo. Exacto. Pero bueno, entonces digamos que cuando el fin, dormí en el aeropuerto, no me dejaron volar y se me querían robar el vuelo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, bueno, yo puse denuncia por la superintendencia, mejor dicho, a fiscalía, por todo lado. Donde tú pudiste... Claro, y denunciar. ella lo hizo acá en Alemania, con Lufthansa, se quejó, por todo tu lado pareja, chuzamos, ok. chuzamos por todo, Presionaron, sí, y nos devolvieron el ticket. Ok. Eso sí, cuando volvimos a viajar, pues no, ese día me pasaron por rayos X y todo, ¿no? Ay, tú fuiste... espera, déjame, ahorita me sigues contando. Ahora sí. Lo siento, siempre, chicos, tengo que cortar cada media hora porque la cámara lo hace, entonces para tener siempre eso pendiente, porque esta historia, si no la grabo, me voy a poner a llorar más tarde. Salimos de allí, obviamente ven que no tengo nada, pero pasa todo eso y me llaman y me dicen que no puedo viajar. Entonces, bueno, le comunico a ella, ella se puso a llorar. Ay, juepuch. Digamos que dormí en el aeropuerto ese día porque no salían vuelos baratos a esa hora.
Entonces, nada, al otro día tomé un vuelo temprano para Cali. O sea, tú te regresas a Cali. Claro, y nos toca reprogramar vuelo. Exacto, o sea, tienen que reprogramar otra vez Hasta con el denuncio. Con el denuncio y todo. Para que Y se comunican con nosotros y nos dicen, mira, pueden viajar. Entonces vuelvo yo a viajar creo que en octubre. ¿Cuánto tiempo después? Como 3, 4 meses, no sé. O sea, se les retrasó el Claro, viaje. claro. Entonces viajo y bueno, ya estoy acá con ella, me presenta a la familia. O sea, pero el segundo viaje ya cuando después Ese de haber fue el pasado, primero. El primer viaje, Ese pero fue ya el después cuando volvieron a tomar, cuando fuiste después de Cali otra vez a regresar para tomar el siguiente vuelo cuando los reprogramaron, ¿no tuviste más problemas? No. Ahí no. sí ya todo fue tranquilo. Sí, claro. Aquí también en Europa tranquilo. Es que lo que pasa es que lo duro no es llegar a Europa. Lo duro es salir de Colombia. O sea, es casi que a la gente de las aerolíneas, digamos que a pesar de que la aerolínea es alemana, el personal es colombiano. Y digamos, como dicen, no hay peor enemigo para un colombiano que otro colombiano. Entonces, sí, tú tuviste muchas trabas, ¿eh? muchas. Y en Entonces, Colombia. En Colombia, acá no. Acá tú llegas y son gente súper amable, te reciben súper bien. O sea, les falta que te tienen la alfombra roja, realmente, es así. O sea, cuando hiciste migración... Súper queridos, súper queridos. Ah, bueno, bien para saber, o sea, que están Los poniendo problemas. Es en salir. Colombia, acá no. Ok, entonces ya llegas acá. Nada, la familia súper querida, ya me presenta con todos, con sus amigos, todo. Conozco a unos amigos en Stuttgart. Digamos que de entrada fue muy fácil, como muy cálida la recepción. Ah, ok, qué bien. O sea, ella también te ha mostrado su ambiente y que tú, digamos, pues te adaptes también. Sí, porque claro. realmente no llevas mucho tampoco. No. Él ha venido de visitas 2 veces, ¿no? 2 veces y esta es la tercera vez. Y esta es como, digamos, la definitiva, por así decirlo, ya para establecerte acá. Sí, ya me mudé. Claro, ya te mudaste, ya estás arrancando de cero en este país. Correcto. Fue duro dejar esa vida porque, digámoslo así, tú ya tenías tu trabajo, tu gente, a quien entrenabas. Claro, tuviste la situación esa de los... Es duro, pero la misma vida te va como allanando el camino y como que te va llevando, te va guiando, ¿no? Entonces yo empecé a ver que el ambiente familiar no era el correcto, no tenía familiarmente nada que me arraigara. Claro, eso me lo contaste en un momento. Sí. Laboralmente la cosa se estaba poniendo cuesta abajo. Socialmente, digamos que pocos amigos. Mira, te los cuento con esta mano, es mucho. No, y realmente hay mucha gente que uno conoce, pero amigos son pocos. Sí, no, amigos pocos. Entonces, algunos clientes que, como te digo, fueron más que clientes, pero de resto, nada, no tenía nada que me arraigara. O sea, que no fue muy difícil para ti decir, No. bueno, excepto tu madre, quizás... Excepto mi madre y mi gato. Exacto, pero en general, digamos que un trabajo que la pareja, tú dijiste, no, hombre, ya conocí estoy conociendo una persona, ¿por qué no darme la oportunidad? Claro, correcto. Aparte, si es una gran persona y la gente que la rodea a ella también. Tú uno dice, mira, pues... ¿Y ha sido duro en este tiempito que llevas? No. Todo es como, todo nuevo, ¿no? Todo nuevo, realmente... A mí Colombia muchas cosas no me hace falta. No me hace falta en el sentido en que, mira, para mí nunca fue normal no poder sacar el celular en la calle. Nunca fue normal eso para mí, a pesar de siempre haber vivido en Colombia. Nunca fue normal tener que mirar para todos lados a la hora de un cajero automático. Sí, eso es una lástima realmente. Claro, es muy triste. Entonces, en ese sentido, no, realmente la tranquilidad me gusta mucho. Entonces, de pronto ese ruido... No lo extraño claramente. Entonces de pronto no ha sido difícil. Okay. Si es para rumba o algo así, también acá hay discotecas latinas, colocan su música latina. No soy el más tomatrago, entonces tampoco me... Claro, bueno, igual el entrenador, igual que se deberían cuidar también, ¿no? Sí, no, y aparte me da pereza. El trasnocho me da pereza. Realmente no soy tan bueno para trasnochar. Ok, rumbero sí, pero no eres tan trasnochador. Ni tampoco rumbero. ¿Tampoco? Ok, bueno. No, me gusta salir, mas no soy rumbero. Ah, ok, digámoslo así. Sí, entonces digamos que no he extrañado mucho eso. Ok, otra preguntita así, que digamos, que sea interesante. Ya que has estado acá con tus papeles, por ejemplo, estás haciendo todos los trámites, ¿no? Sí, ¿Ahorita? claro. Sí. No, ya de hecho ya estoy al día. ¿Estás al día en papeles? Sí. ¿Has estado trabajando, me dijiste ahorita? Sí. ¿Has tenido otro trabajo, por ejemplo, aparte de esto? Jardinería. ¿Jardinería? He trabajado en jardinería. ¿Qué tal la experiencia? Pues es chévere porque pues, son personas mayores que de pronto ya por su edad, por
todo no lo pueden hacer ellos mismos, entonces pues el hecho de, primero, tú ayudar a otra persona en lo que algo que necesite, chévere, y segundo, son gente que te trata bien. Ok. Entonces digamos que no soy experto en jardinería, pero son cosas pues básicas que uno puede hacer. Se puede, o lo aprendes o te defiendes. Sí, igual. no, igual no, son muy básicas, o sea, no tienes que hacer una figura de... no. Claro, igual tú vas hasta ahora arrancando, ¿no? En este país tú estás iniciando ahorita, digámoslo, desde cero y estás formándote para hacer tu vida acá. Sí, ¿Esperas más adelante hacer lo que tú quieres en tu trabajo que hacías en Colombia o qué es lo Sí. que estás pensando? sí, lo que pasa es que digamos que de a poco la idea es empezar, pero yo sé que es un proceso lento, pero obviamente que amo la carrera que estudié y obviamente que amo hacer lo que hago, lo que hacía pues, Sí, pero igual sé que es un proceso, entonces por mí no pasa nada. Yo sé que en mi cabeza sé que hay que seguir el proceso. ok. ¿Y qué es lo que crees que deberías hacer, lo más importante para llegar a alcanzar El idioma. El idioma es Creo todo. que sí. El idioma es todo. Eso siempre lo quiero recalcar, chicos, porque eso es de verdad, el idioma es la puerta de este país. Y aparte a los alemanes les gusta mucho cuando tú te interesas en aprender. Sí. Porque acá hay otro tipo de Se les ve. migrantes, otro tipo de migrantes que no los quieren mucho No, sí, porque ni les interesa aprender el alemán. he conocido personas que llevan muchos años, digamos muchos ya son 10, 20 años, y alemán, No. digámoslo así, que yo digo, me daría vergüenza. Cada quien es en su mundo, Sí. cada quien es una persona diferente, no es mi vida, pero yo lo veo así, si tú ya estás en un país de estos que te abren Sí. la puerta, hombre, por lo menos el idioma para que Sí, te comuniques con la el gente. idioma y las normas es Sí. fundamentales. Ah, bueno, entonces eso es como que lo que tienes ahorita Sí. de meta, aprender el idioma para alcanzar y seguir. Sí, en tu seguir trabajo, creciendo lo y que seguir sea. aportándole al país. Realmente la idea es no tanto, porque uno escucha cuando la gente llega, es, no, yo quiero migrar para, digamos, dice un planteamiento un poquito egoísta. Dicen, yo quiero migrar para darle un mejor futuro a mi familia. Entonces yo digo, ven, uno debería migrar también para aportarle al país a donde uno llega. Ujú, así lo ves tú. ok, Sí, claro, chévere. porque no solamente es yo que recibo, sino yo que doy. Y ver de qué manera de mi conocimiento, de todo lo que soy como persona, le puedo aportar al país. Estos trabajos que has conseguido y estos trabajos curiosos que has tenido, ¿cómo lo has conseguido? Pues digamos que mis suegros son los dueños de la empresa, Ah, bueno. Esa es otra cosa, exacto. Una ventajota grande. enorme. Entonces, tanto desde el tema del idioma, como te digo, me han tenido mucha paciencia, son muy chéveres, como desde el punto de vista de horarios y cosas así, si tengo que salir, digamos, no sé, un viaje corto, digamos que han sido muy chéveres. Ok, entonces tú has tenido esa bendición, por así Sí. decirlo, que tus suegros son empresarios y tienen un espaciecito, te hicieron para que Sí, tú pudieses, sí, sí, como sí. decir, arranque, hombre, acá puedes ganar un poquito Sí. de dinero, mientras que vas, o te quedas acá si quieres, o tú Sí. te vas formando más adelante. Sí, sí, sí. Entonces, pues nada, y el de jardinería también, por conocida de ella, de mi suegra. Ok, o sea, no has tenido que buscar realmente, no has salido, Realmente sino no. que es más la familia que te ha Sí. dicho, mira, ya hay un trabajo que puedes hacer, o acá con Sí, nosotros. aparte por lo que te digo del idioma. Acá el idioma tú puedes tener los papeles de Papelandia, pero sin idioma es muy difícil. Ok, eso es lo que tú has visto, que Sí. si tú quieres ir a trabajar en algún otro lado, Y- que no sea recomendado, Sí, el idioma. ok, El idioma ante todo. para que tengan en cuenta, chicos. Obviamente no hay que ser perfecto, o sea, pero que tú hables lo básico. Que te hagas entender, que te puedas Sí, comunicar. sí, Ok. sí, sí, sí. Bueno, entonces yo creo que, a ver, que, no sé, ¿hemos terminado acá? Sí, yo creo que el clima es lo único que cuestiona de pronto la gente, el clima. ¿Qué te parece el clima a ti? Sí, es que cambiar Cali, 30 grados. Oye, hombre, por- Cali es calientito. Claro. Cali es fuego en tanto rumba, en tanta Sí, gente, en el tanto clima. Claro. Y Eso venir lo- acá, Pues no, mira, lo que pasa es que esta región y Bavaria están muy bien ubicadas. pues nada, John, muchas gracias No, por pues. contar tu historia. A todos ustedes espero que les haya servido. Para los que se quieran venir por acá, sepan más o menos qué es lo que les espera. Cada uno recorre su camino. Así que también tengan eso en cuenta. Lo que vive John, lo que vivo yo, son diferentes cosas, Exacto. diferentes experiencias, pero al menos un punto de vista. Para eso hago estas entrevistas y espero que les sirva a todos ustedes. Muchas gracias, John. Hombre, Eh, no, pues gracias por la invitación y pues la invitación es para la gente que no solo mire Estados Unidos, Canadá, Australia,
sino que también Alemania es un destino chévere. Sí, creo que para trabajar, ya que los alemanes son mucho de trabajar, si tú quieres venir a trabajar, es un buen país. Sí. Y están las condiciones. Sí, mira, Ganas bien. hay buenos salarios. Realmente Alemania es un país al que está pasando por un momento donde hacen falta trabajadores. Sí. La tasa de desempleo es muy baja y necesita trabajadores, Sí. sino que no necesita cualquiera. Necesita Un poco, digámoslo así, cualificados o más o menos. sí, digámoslo así, no quiero Más o menos. ser o discriminar o algo. O sea, alguien, digamos, que sea ingeniero y que tenga inglés, acá se viene fácil, Sí. con inglés. Bueno, chicos, no siendo más, ahora sí nos despedimos. Gracias nuevamente, ¿Verdad? John. Gracias a ti por el espacio, pues. No, hombre, a ti por compartir la historia. Eso es muy chévere, de verdad, que se conozca más de la gente que vive Sí. acá en Latinoamérica, de Latinoamérica y que vive acá en Alemania. Es importantísimo porque abre opiniones, abren puntos de vista y ustedes seguro, pues, los que quieran venir acá les va a servir bastante. Así que no siendo más, otra vez nos vemos en otro siguiente video. Chao, chao. Listo, hermano, ahora ¿Listo? sí, te doy las gracias. Vale, gracias a vos. Muchas gracias. Pues, nada. Tampoco te quiero quitar mucho tiempo No, más. tranqui.